amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Ya estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor y hemos estado hablando durante, con esta semana ya van a ser 2 semanas que hemos estado hablando acerca de los pecados de los padres contra los hijos. Es un tema muy amplio. Precisamente por eso estamos tratando nosotros acá en la iglesia de hacer un pequeño folleto, o más bien como como un tipo panfleto para compartir este tema y ampliarlo un poco más. Queremos invitarle para hacer una oración. Con la ayuda del Señor podemos y podremos compartir esta palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por el amor que nos tienes. Estamos aquí, Señor, para compartir tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida, Señor, y que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que podamos, Señor, con tu ayuda alcanzar a muchos padres de familia, y que tu Espíritu Santo nos ministre para cambiar, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando acerca de las relaciones padres e hijos, las cuales se han deteriorado. Y aunque nuestros hijos han fallado, nosotros, los padres, también hemos fallado. Y antes que ellos, y tal vez mucho más. Sin embargo, Dios se ha provisto de un plan para recuperar a nuestros hijos, y ese plan tiene que ver con la venida de Elías, ¿verdad? El cual dice la Biblia que va a traer un tiempo de recuperación, va a recuperar aquello que se ha perdido, sobre todo, ¿verdad? El corazón de los padres va a recuperarse. Primero, ¿verdad? Los hijos van a recuperar el corazón de los padres, y los padres van a recuperar el corazón de los hijos. Entonces la Biblia dice que el espíritu de Elías, o la unción de Elías, o el mismo Elías va a venir y va a restaurar todas las cosas. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de que hay 3 tipos de padres, y uno de ellos, el primero de ellos, es el Padre Celestial, el Padre del alma, o el Padre espiritual, y también hemos hablado acerca del Padre biológico. Estos 3 puntos, o estos 3 tipos de padres, son los que nos hemos enfocado, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que el Padre Celestial definitivamente no ha pecado, ¿verdad?, contra nosotros, sino nosotros, en el caso de los pastores, los ministros, los padres del alma, los padres biológicos. Y estuvimos hablando de cómo Elías fue padre espiritual de Eliseo. O sea, Elías reengendró espiritualmente a Eliseo y le dejó una doble porción de su espíritu. Pero Eliseo no pudo compartir o transmitir esa doble porción a la vida de Giezi, tanto por las fallas de Giezi, como también, hermanos, por el carácter que Eliseo tenía, que era un carácter, hermanos, fuera, vamos a decirlo así, que pues tal vez no tan fuera de control, pero no tenía el cuidado, ¿verdad?, al hablar o al declarar algo. Y yo creo que se pudo haber hecho de otra forma. Eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces, y también hablamos acerca de el caso del rey David como padre, el cual Amnón, su hijo, viola a su hija Tamar, y todo Israel se enteró. Su hermano Absalón se enteró, eh, y hubo rencores entre hermanos, pero David también se enteró, pero no buscó soluciones. No tuvo el suficiente carácter para enfrentar a su hijo Amnón,
y buscar sanar el corazón de su hija Tamar para evitar rencores entre hermanos y pendientes que se empezaron a desarrollar en la vida de sus hijos. Eh, la Biblia dice que Absalón planeó matar a David y también planeó matar a Amnón y logró nada más matar a Amnón. Entonces, encontramos que David tampoco hizo nada ante esta situación y encontramos también que viendo las cosas de esta manera, Absalón se rebeló contra David. Entonces, aunque bien es cierto que los hijos cometen errores, también los padres hemos cometido errores, hemos fallado. Y usted sabe que la palabra pecar o pecado tiene que ver con errar al blanco, es decir, con no hacer las cosas de la manera correcta o hacerlos bien. Y entonces hemos estado enumerando 15 pecados de los padres contra los hijos y entre ellos está no darles el valor que tienen. Ya eso usted lo puede ver, ¿verdad? Buscar en nuestra eh, página aquí en Ministerios Viva la Familia en Facebook. Y hablamos del segundo punto, tomar decisiones sin consultar a Dios, que de alguna manera viene afectando también a nuestra familia. Número 3, llevarlos de la iglesia al mundo. Ese también, hermanos, es uno de las faltas o de los pecados que los padres hemos cometido en contra de los hijos. Entonces, y número 4, no interesarnos o no comprometernos con el futuro de nuestros hijos. Ese también es un punto que estuvimos tratando. Usted puede buscarlo en nuestra página, mis hermanos. Y luego, número 5, atacarlos en público. Eh, Incluso sacar la espada, ¿verdad? Para dañarlos. Que en este caso lo aplicamos a la palabra del Señor. Número 6, ofenderlos a ellos y a su madre. Entonces, ah, eh, todo hijo ama a su mamá, ¿verdad? Cuando un padre se expresa de manera impropia acerca de la madre de sus hijos, está produciendo heridas en sus corazones, provocando conflictos. Los hijos aman a sus madres y tienen un excelente concepto de ellas, aunque como seres humanos tengan fallas o tengan desaciertos. El padre que ofende verbal o físicamente a la madre de sus hijos debe saber que está sembrando espinos en su propio camino y que tarde o temprano cosechará lo que está sembrando. Entonces, y número 7, llegamos a este punto en donde dice no aceptar desacuerdos. Eh, y aquí retomamos, ¿verdad? Este tema. Y aquí es donde vamos a empatar, ¿verdad? El tema como la continuación de esta saga. El número 7, no aceptar desacuerdos. Recordemos, hermanos, que Saúl tenía celos de David, que procuraba matarlo porque sabía que David ocuparía el trono después de él. Además, había descubierto que Jonatán, su hijo, se identificaba con David. No solo se identificaba, lo aceptaba. Y no solamente lo aceptaba, estaba de acuerdo con David y eran amigos de verdad. Eso provocó situaciones tremendas, hermanos, como la siguiente, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 20, verso 32 dice, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Aquí encontramos, mis amados hermanos, que Saúl no aceptaba desacuerdos con su hijo, que Saúl, pues como muchos padres, hermanos, no aceptó que su hijo, pues
se identificara con alguien con quien él, pues prácticamente consideraba como enemigo. Saúl no aceptaba, ¿verdad? Que Jonatán aceptara a David, que estuviera de acuerdo con David, que fuera amigo de David. Y fíjese que qué interesante es esto, hermanos, porque eh, encontramos en la Biblia que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, criarlos, educarlos, enseñarlos, instruirlos. Pero llega el momento en que nuestros hijos toman sus propios caminos, toman decisiones a veces, hermanos, no de acuerdo con lo que le enseñamos. Y no estoy diciendo que así debe ser, pero tampoco podemos imponer nuestra mentalidad o nuestra manera de ver las cosas. No siempre los hijos van a estar de acuerdo con nuestra forma de pensar. Nosotros nacimos y nos desarrollamos en épocas distintas a las de nuestros hijos, cuando jugábamos canica, hermano, en la tierra, jugábamos trompo, ¿verdad? Valero, jugábamos, hermanos, y entre la tierra, ¿verdad? Pero, pero ellos ya llegaron en la época del chip, hermano, en el tiempo de los celulares, de las computadoras, de la tecnología. Y ellos de alguna manera han venido con un chip más avanzado que el de nosotros los padres. Podemos influenciarlo con cosas positivas. Podemos darles un consejo, pero no debemos imponerles nuestra forma de pensar o de actuar ante determinadas circunstancias. Dios no nos dio robots, Dios nos dio hijos humanos y no debemos cortar relaciones con ellos solo por el hecho de que no están de acuerdo con nosotros. Entonces, mis hermanos, Saúl no aceptó, no aceptaba que Jonatán tuviera una mentalidad diferente. Y mire qué interesante, hermanos, que uh, desafortunadamente o afortunadamente, la mentalidad de Jonatán estaba más centrada que la de su padre. Así que aquí tenemos pues algo en qué meditar. No sé cuántas veces nosotros hemos impuesto a nuestros hijos nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer las cosas. Imponemos, hermanos, a veces hasta la religión. Muchas veces le imponemos a nuestros hijos, hermanos, hasta el equipo de fútbol que nosotros estamos, al que le vamos o al que nos gusta, ¿verdad? Pero la Biblia aquí nos dice que Saúl intentó matar a Jonatán, su hijo, porque pensaba diferente, porque no estaba de acuerdo con Saúl. Un consejo que quiero darle a los padres es que si hay diferencias con los hijos, bueno, dejemos que expongan cuáles son sus puntos de vista, ¿verdad? Porque ellos creen esto, porque ellos no creen en algo. Y luego nosotros tal vez explicarles qué es lo que creemos y dejarle que el Espíritu Santo sea el que los convenza, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Y lo que podemos hacer, hermanos, es que desarrollemos hijos que sean autómatas, que desarrollemos hijos que hay que programarlos para que piensen, para que actúen, y no es así. Entonces, uno de los pecados que hemos cometido como padres es que no aceptamos desacuerdos. Entonces tenemos nosotros que reconocer esos detalles. Número 8, maldecir en lugar de disciplinar. Fíjese que aquí es importante que nosotros podamos analizar lo siguiente. Y este es uno de los capítulos que más me han hecho ruido. Ruido porque me da, ¿cómo decirle? No sé qué.
cuando leo este capítulo. Génesis capítulo 9, verso 20 al 25. Dice que la Biblia que no era un hombre justo, hermano. No, Noé halló gracia delante de Dios en su generación. Y la Biblia dice que Noé salió del arca, ya después del diluvio, salió del arca. Y en Génesis capítulo 9, verso 20 nos dice que Noé sembró una viña. Eso dice la Biblia. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Fíjese lo que Noé hizo. Comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Una viña, hermanos, ustedes saben que las viñas dan uvas. En las viñas se siembra uvas. Las uvas, pues de ahí es donde sale el vino. Y el vino embriaga. Noé se embriagó con vino. El hombre es justo, hermanos. Recuerde que cuando hablamos de gente justa, no estamos hablando de gente que jamás falla. Recuerde que la Biblia dice, 7 veces cae el justo. Y algún día de esto vamos a estar hablando de las 7 caídas del justo Noé. También hay 7 caídas del justo Lot, del justo Job, del justo David, del justo Abraham, y así podemos encontrar que ellos cometieron, hermanos, o fallaron al Señor, y la Biblia pues se cumple cuando dice que 7 veces cae el justo. Y esta es una de los errores de Noé. Noé bebió el vino y se embriagó. El problema es que al calor del vino perdió los valores morales. La inhibición se le quitó. Y entonces, hermano, se desnudó en medio de su tienda. Yo no sé, ¿verdad? Si Noé empezó a decir mucha ropa, mucha ropa, solito, porque estaba solo tomando, y se desnudó, hermano, en medio de su tienda. Entonces, Génesis 9:22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Cam ve la desnudez de su padre. Yo quiero decirles que no estoy justificando la actitud o la acción de Cam. Tampoco estamos justificando los pecados de nuestros hijos. Solo que en este tiempo el Señor quiere que el corazón de los padres vuelva a los hijos, que podamos reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Entonces, hermano, Cam cometió una grave falta. Y Génesis 9:24 dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Aquí yo quiero que usted observe que Noé no maldijo a su hijo Cam, sino que maldijo a Canaán, que era su nieto, el hijo de Cam. Es decir, que Noé maldijo la genética de Canaán. Ahora, aquí yo me pongo a pensar, hermanos, Noé fue el responsable de sembrar la viña. Noé fue el responsable de sembrar las uvas. Noé fue el responsable de cosechar las uvas. Noé fue el que, hermanos míos, el que empezó a procesar las uvas para que se volvieran vino. Noé fue el que provocó todo el problema para empezar, pues. Noé fue responsable de sembrar problemas familiares. Sembró una viña, la viña produjo uvas, las uvas procesaron vino y el vino embriagó a Noé y Noé bajo los efectos del alcohol se desnudó. Hasta aquí todo lo ocurrido es responsabilidad de Noé.
Muchas veces nosotros somos responsables de que nuestros hijos nos falten el respeto. Muchas veces nosotros somos los responsables de que nuestros hijos, hermanos, se alejen del Señor. Muchas veces nosotros somos los responsables, hermanos míos, de que nuestros hijos cometan cosas que no son correctas delante del Señor y que de alguna manera no reconozcan la autoridad de un padre o de una madre, hermanos, y entonces ahí no hay para dónde hacerse. Lo único que uno tiene que hacer, hermanos, es reconocerlo. Yo no sé si usted en algún momento le ha dicho: hijo, te quiero pedir perdón por todos mis errores, por aquellas cosas que no di al blanco, que no supe hacer bien, hijo o hija, ¿verdad? Entonces, y nosotros, hermanos, es lo único que nos queda. No podemos, aquí en la casa mando yo y yo soy la que digo, o yo soy el que digo la última palabra. Eso no funciona, a nadie le funciona. Solo que no sé, a algunos nos gusta creer que tenemos la sartén por el mango, hermano, pero nuestros hijos son inteligentes. Hasta aquí, Noé fue responsable. Y sin justificar, hermanos, la acción de Cam, quien definitivamente cometió algo reprochable. Noé jamás reconoce que sus decisiones erradas desencadenaron todo aquel problema. Y sin pensarlo, sin reconvenir, dirían algunos viejitos, ¿verdad? Sin sentarse a hablar con Cam, sin disciplinarlo, sin aplicarle un castigo a su hijo. Lo que hizo fue maldecir su descendencia, hermano. Entonces yo creo, hermanos, que tal vez nuestros hijos nos han faltado al respeto porque nosotros provocamos que aquello sucediera. No es justificable que los hijos ofendan a sus padres, pero tampoco, hermanos, que los padres provoquen a los hijos. Eso lo dice la Biblia. Y eso lo dice la Biblia en Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y empieza a decir el Señor que hay promesas para los que honran a su padre y a su madre, que les va a ir bien y van a tener larga vida sobre la tierra. Pero dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, eh, este, no estamos justificando los pecados que los hijos cometen. En su momento tenemos que señalar el pecado. Pero la Biblia dice que el corazón de los padres primero debe volver a los hijos, porque el orden de los factores sí altera el producto. Si queremos un resultado de bendición, tenemos que, hermanos, que nuestros hijos sepan que yo soy un ser humano y que he cometido fallas, que los he ofendido, cierto, y pedirles perdón. Y entonces, hermanos, va a ocurrir milagros que nunca hemos visto en nuestra familia. Y no me refiero a los milagros de que alguien sane de alguna enfermedad, aunque Dios lo puede hacer también por este medio. Pero vamos a ver que los hijos nos van a pedir perdón también. Van a aprender a reconocer sus errores, van a aprender, hermanos, a aceptar sus fallas y van a buscar de Dios para poder ser mejores. Entonces, no estamos justificando que los hijos ofendan a sus padres, pero decíamos y decimos que tampoco, ¿verdad? Pero que los padres no provoquen también a los hijos. Hay que aplicar correctivos, pero pongamos un cerrojo en nuestra boca para no maldecir a nuestros hijos. Y como consecuencia, la descendencia nuestra, porque los nietos son nuestros hijos. La Biblia, hermanos, se menciona, ¿verdad? Muchas veces a personas que son nietos y se dice el hijo de Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, hijo de Abraham,
o vamos, digamos, José, hijo de Abraham, o alguno ahí, que mencionan, ¿verdad? Pero eran sus abuelos, no eran sus padres directos. Entonces, yo no voy a maldecir, hermanos, y si acaso alguna vez he proferido alguna maldición, la cancelo en el nombre del Señor y por la sangre de Cristo. Hermanos, declaro que mis hijos están bendecidos. Así que nuestros hijos hayan fallado, no sé de qué manera, hermano, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el caso de Cam, falló, pero Noé, hermanos, yo digo que si Noé se hubiera sentado un poquito a reflexionar y hubiera dicho, bueno, aquí el que comenzó con el problema fui yo propicié esto, ¿verdad? Hay padres alcohólicos que han hecho que sus hijos les falten el respeto y que les levanten la voz y los traten como sea, eh, hermano, porque ellos mismos dieron malos ejemplos y ahora quisieran que sus hijos los aceptaran o los perdonaran, pero no reconocen pues sus errores ni reconocen sus fallas. Todo padre en esta tierra humanamente ha cometido fallas. Todos hemos fallado. Y hemos fallado muchas veces y otras veces, hermano, peor que nuestros hijos. Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que maldecir no es correcto. No declare sobre sus hijos que les va a ir mal, que les va a caer una enfermedad, que deje eso, mi hermano. Póngase un cerrojo en su boca y aprenda a bendecirlos. Bendígalos, bendígalos. Solo bendígalos. No los maldiga. Conozco gente, hermanos, que maldijeron a sus hijos y hoy sus hijos están amargados hacia ellos y les hablan como si les tuvieran un coraje, hermano, a sus padres. Y qué hacer. Y hoy sus hijos enfermos de esto o de aquello y otros en hospitales ya dando las últimas. ¿Por qué? Porque sus padres los maldijeron. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que nosotros declaramos hacia la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos son valiosos para el Señor. Ahora, yo quiero entrar a un punto que la verdad es fuerte este punto. Hermanos, hemos pecado contra nuestros hijos porque muchas veces en la vida cristiana, nuestra relación con Cristo la hemos vuelto una religión, la hemos vuelto fanatismo religioso. Ay, hermano. Y ahorita primero vamos a ver lo que sucedió por la falta de conocimiento, por la falta de una relación permanente con Dios, en donde lo religioso, sin una doctrina fundamentada en la palabra de Dios, lleva a cometer errores de fanatismo que a veces se impone a nuestros hijos y ellos vienen pagando las consecuencias de votos sin sentido e innecesarios. Y yo vi muchas veces, mire, le voy a comentar nomás esto. Había un niño, hace muchos años llegábamos a Palenque, Chiapas, a unas convenciones que se le llamaban, hermanos, y todo el día había servicios, cultos religiosos, pues cultos. Y era hermoso, hermano, ocurrían milagros y tantas cosas, pero una hermanita llevó a su niño y el primer día, hermanos, ese niño se la pasó llorando. Lo llevaron ante el evangelista que estaba predicando, hermanos, y oró por él, reprendió demonios, bueno, declaró tantas palabras sobre él, y el niño seguía revolcándose en el suelo. Pasó la noche, hermano, y los hermanos orando por ese niño y el niño que nada, hermano.
Al día siguiente, igual. Entonces, mi padre se acercó con la hermana y le dijo, hermana, ya le dio de comer al niño. Y la hermana dice, no, mi hermano, es que andamos ayunando. Hermano, la hermana ponía a ayunar a sus hijos o a su niño. El niño tenía hambre. Lo llevó a comprarle unos taquitos y el niño se controló. A veces actuamos fanáticamente. Hermano, si yo quiero ayunar y tengo la dirección del Espíritu Santo para ayunar o para pasar una noche en vela, no tengo que imponérselo ni a la iglesia, ni a ni a otras personas y a nuestra familia. No, hermano, pero es que así se hacía antes. Pero ¿cuántos hijos están ahorita en la iglesia? Yo conozco muchos muchachos, amigos míos de mi generación, hermanos, que no están en la iglesia porque sus padres le impusieron una religión, porque ya no era religión, era fanatismo. Miren, le voy a contar acerca de Jefté, así como usted le escucha, Jefté. Dice la Biblia que en Jueces capítulo 11, verso 1, y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté. Y en la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Hermanos, a Jefté lo echaron de casa. O sea que Jefté creció fuera de la casa. Era hijo de una ramera. Jefté, si lo quisiéramos actualizar, hermanos, ese es un tipo, es un hijo que es cristiano, es un conocedor de la palabra, pero no creció en casa, no se alimentó en casa, no recibió doctrina, no recibió enseñanza. Cree en Dios, sabe que existe Dios, pero no tiene un cimiento espiritual, doctrinal. Entonces, con ese entendido, mis hermanos, eh, eh, dice la Biblia que entonces Jefté se fue, huyó de aquel lugar, lo corrieron sus hermanos, pero cuando atacaron los hijos de Moab o de Amón, atacaron aquellas tierras, entonces los hermanos de Jefté lo fueron a buscar, porque Jefté había hecho una banda de forajidos y Jefté era muy valiente, pues era guerrero valiente y salían a hacer su fechoría, pero sus hermanos supieron de él y lo fueron a buscar para que los defendiera de los hijos de Amón. Entonces, después de una discusión, ellos aceptaron que Jefté iba a ser su jefe e incluso iba a ser el gobernador o el juez de aquellas tierras. Y cuando ya iba Jefté a pelear contra los hijos de Amón, dice la Biblia en Jueces 11:29, fíjese lo que le voy a decir, y el espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Note bien que el espíritu del Señor vino sobre Jefté. Pero Jefté no tenía una doctrina cimentada en la enseñanza que tenían los israelitas. Había crecido fuera. Había sido un forajido. Y de la noche a la mañana subió como jefe. Y cuando iba en la guerra, hermanos, Jueces 11:30, dice, y Jefté hizo un voto al Señor. Miren lo que está haciendo Jefté. Hizo un voto y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Mire cómo lo dice ahí. Se lo voy a dedicar al Señor.
o lo ofreceré como holocausto. Ahora, yo aquí quiero decirle, hermanos, que aquí hay, ¿verdad? Hay un misterio o tal vez, pues, lo que pasó aquí fue un error. Yo creo que es un error del voto de Jefté. No podemos hacer votos comprometiendo a otros, hermano. Le decía hace rato, si usted dice un voto de que va a ayunar 40 días y le habla al pastor, pastor, fíjese que voy a ayunar 40 días, así que me va a tener que acompañar, hermano. Si usted fue la que hizo o el que hizo ese compromiso con Dios, es usted y Dios. Pero ¿qué pasa cuando hacemos votos, hermanos, y comprometemos a nuestros hijos? Y digo, pues, me imagino o me pongo a pensar, porque yo sé por qué voy a decir esto, ¿verdad? Pero es triste cuando un padre o una madre dice, Señor, te presento a mi hijo para que te sirva todos los días de su vida y sea tu siervo y predique tu palabra y sea un gran ministro tuyo. Pero resulta que el papá y la mamá no están sirviéndole al Señor. Comprometen a otros, pero ellos no se comprometieron a servirle al Señor. Porque es más fácil, ¿verdad?, que otros hagan lo que ellos no quieren hacer. Entonces, mis hermanos, es un error hacer votos comprometiendo a otros. ¿Sabe lo que era un holocausto, hermano? Aunque aquí lo aclara bien, Jueces 11:31 dice, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor. O lo ofreceré como holocausto. Dos cosas, pues. Entonces, hermanos, holocausto se denominaba sacrificio entero porque se quemaba totalmente, menos la sangre. Entonces, a veces nuestros hijos vienen pagando votos sin sentido, votos en los que no se comprometió el padre y la madre, sino comprometieron a otro. Votos sin sentido e innecesarios. Jueces 11:34 dice que cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Mire, mire qué tremendo, hermanos. Y aquí yo quiero decirles que eh, hacer votos a la ligera, por eso dice la Biblia, cuando prometas a Jehová algo, no tardes en cumplirlo, pero no comprometas a otros. Perdón, pero hay personas que le dijeron al Señor cuando no eran pues cristianos, sino que estaban en otra religión. Le dijeron, mi hijo va a ser cura, mi hijo va a ser sacerdote, mi hija va a ser una monja. Y la metieron en un convento en contra de su voluntad, hermano. Y esas cosas, como dijo mi hijo, eso no mi nieto, eso no se hace. Entonces debemos tener cuidado que cuando hagamos votos al Señor, cuando hagamos promesas al Señor, porque podemos caer en un fanatismo religioso y prometerle al Señor cosas que doctrinalmente, bíblicamente, no están bien. ¿Cómo va a ser eso digamos, hermanos, ¿verdad? Supongamos que Jefté ofreció un holocausto a su hija. Primero degollaban a la víctima y luego la quemaban totalmente. Hermano, porque lo que hacían al degollarla era que su sangre, pues fuera sacada de su cuerpo toda y luego quemaban a la víctima. ¿Qué es eso, hermano? Y luego de eso era la única hija que tenía. Jefté ya no tenía hijo ni hija.
Era la esperanza, vamos a decir así, de que la familia de Jefté se extendiera para que tuviera hijos, perdón, nietos y nietas, y su familia pues tuviera, vamos a decir, descendencia. Entonces, a veces nosotros cortamos o coartamos, hermanos, que nuestra descendencia sea bendecida y se preserve en el Señor. Y nuestros hijos y nuestras nietas y nuestros nietos, hermanos, les sirvan al Señor perpetuamente, porque dice la Biblia que el Señor, hermanos, bendice a los que le aman y a los que le tienen en estima, hermanos. Dice que hasta 1000 generaciones. Pero a veces, cuando hacemos votos, ay, padre, iba a decir una palabra fea, hermanos, no grosería, pero una palabra que no debo decir, porque podría parecer un insulto, ¿verdad? Y no se trata de eso. Pero cuando hagamos, mire, le voy a decir esto, hermano, porque nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Podemos responsabilizar al Espíritu de Dios por los votos que hacemos. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté para que venciera a sus enemigos, hermanos. Pero no fue el Espíritu del Señor que lo guió a hacer ese voto, eso fue su voluntad. Hermanos, que el Señor me habló y me dijo que yo hiciera tal cosa y mi hijo está entre ese, comprometido también en el voto que yo voy a hacer al Señor. No, no, no. Si vas a hacer un voto, va a ser con tu persona. Y tus hijos, preséntaselos al Señor, pónselos al Señor, que le sirvan al Señor, pero en el momento que el Señor los llame, no a la fuerza, no, no por imposición. Y no le echemos la culpa al Espíritu Santo. Porque mire, si hacemos eso, podríamos ir cayendo, hermanos, en mentiras, en querer en mentir al Espíritu Santo. Y recuerden lo que pasó, hermanos, con unas personas que intentaron mentirle al Espíritu Santo. Porque algunas personas piensan que al hablar en lenguas y estar bajo la unción y hacer ciertas cosas, ese es el Espíritu Santo. Y no, mi hermano. Hay personas que se pasan, se van a lo emocional y hacen errores, votos erradamente, dañando a sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer eso y decirle al Señor, Señor, perdónanos, perdónanos porque hemos, muchas veces hemos llevado a nuestros hijos por caminos equivocados, en el afán, ¿verdad? Con el deseo de que ellos te sirvan. Hemos inventado cada cosa por la falta tal vez de enseñanza, de discipulado, de doctrina. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Yo quiero orar por usted y quiero invitarle para el día de mañana a las 6 de la tarde para escuchar la segunda parte, bueno, la tercera parte en esta semana, ¿verdad? Que es la continuación de este tema. Y la verdad, hermanos, este tema está candente, está fuerte, pero el propósito es hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche vengo, Dios mío, trayendo la vida de cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra y que la están escuchando. Y te ruego, Señor, que sean ministrados y sean tocados por tu Espíritu Santo. Que puedan, Señor, recibir revelación de esta palabra. Que caiga, Señor, el rema en su espíritu. Que esa palabra, Señor, tuya se haga viva. Cobre vida, Señor, en el espíritu y el corazón y el alma de cada uno de mis hermanos. Y que podamos, Señor, entender que nuestros hijos no son robots, que no podemos imponerle cosas.
Padre, en el nombre de Jesús bendigo la vida de mis hijos y la vida de los hijos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos tu nombre en esta noche. Muchas gracias, mi Señor, por todo. Bien, mis amados hermanos, les esperamos el día de mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo este mismo tema, pero con un capítulo diferente, ¿verdad? Con otros puntos que son interesantes. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Aleluya.